Hola, bienvenido. Esta unidad trabajaremos comparativos y superlativos. Nos van a ayudar a comparar o también nos van a ayudar para decir que algo es lo mejor. Superlativos. Y bien, pasamos a explicar un poco más. Para comparar agregamos ER, por ejemplo, bigger than, más grande que. Para adjetivos que son grandes, es decir, que tienen muchas sílabas, como beautiful, vamos a agregar para comparar more beautiful, por ejemplo, más hermosa, o less beautiful, por ejemplo, menos hermosa. Y bien, pasamos a los superlativos que nos ayudan a expresar el mejor o el peor. Simplemente hay que agregar al adjetivo, al final, la terminación EST. Y si es un adjetivo grande, pues hay que agregarle al principio de la oración the most o the least. The most para el mejor, the least para el peor. Por ejemplo, the biggest car, el carro más grande. Y si es un adjetivo grande, por ejemplo, the most, el más guapo, o the least, el menos guapo. El vocabulario es long, large, dry, big, beautiful, crowded, expensive, good, bad. Estructura. Y pasamos a los comparativos, pero de adjetivos pequeños. Primero, el sujeto. Luego, verbo to be. Adjetivo. La terminación ER, dan y el objeto, situación o persona. Comparativos, pero con adjetivos grandes. Sujeto, luego verbo to be en presente, más more, más adjetivo, más than, más objeto, situación o persona. Superlativos con adjetivos pequeños. Sujeto, verbo to be en presente, más de, más adjetivo, más terminación est, más complemento. Superlativos con adjetivos grandes y casos especiales. Sujeto, más verbo to be en presente, más de, más must, least, más adjetivo, más complemento. Hay un caso especial para bueno o malo. De igual manera va el sujeto, luego el verbo to be en presente, luego de, y para decir el peor es worst y para decir el mejor es best. Y concluimos con un complemento. Y ahora pasamos a la estructura para preguntar. Primero va which, que es cuál o cuáles. Luego la categoría del sujeto. Posteriormente el verbo to be en presente. Le vamos a agregar el adjetivo que estemos comparando o el superlativo. Luego el sujeto o el complemento y el signo de interrogación. Y bien, vamos a detallar un poco la estructura con un ejemplo. Tenemos aquí comparativos con adjetivos pequeños. Ya dijimos que son los adjetivos que tienen pocas sílabas. Aquí tenemos el sujeto en esta oración. Tenemos el verbo to be, are en este caso, fast, el adjetivo, la terminación er, faster, luego tenemos than, que es que, y finalmente el objeto o la situación o persona que estamos comparando, en este caso Volkswagen Cars. Entonces quedaría Ferraris are, son más rápidos que, y en este caso Volkswagen Cars. Ferrari son más rápidos que los autos Volkswagen. Vamos a ver un ejercicio.
Por favor, tienes que poner en orden esta oración. Pausa el video. Y la respuesta es: This cake is smaller than a chocorroll. Chocorroll, bueno, pues sabemos que es un pequeño pues pastelito que se vende pues en México. Este pastel es más pequeño que un chocorroll. Y bien, ahora pasamos a comparativos, pero con adjetivos grandes que tienen muchas sílabas, por así decirlo. Tenemos un ejemplo. Math class is more difficult than English class, por supuesto. Tenemos que el sujeto es math class. Tenemos el verbo to be, is, more, difficult, el adjetivo, than, que, y el objeto que estamos, o la situación que estamos comparando, English. La clase de matemáticas, que es el sujeto, es más difícil. Este es un adjetivo grande, por así decirlo, porque tiene varias sílabas, que inglés. Aquí no hace falta escribir English class, puede ser, pero bueno, el contexto nos indica que estamos hablando de una English class. Y ahora vamos a un ejercicio. Por favor, los elementos que ves en pantalla, ponlos en orden para hacer una oración comparativa. Pausa el video. Y la respuesta correcta es: A private hospital is more expensive than a public hospital. Un hospital privado, sujeto, is, verb to be, more, más, caro que un hospital público. Continuamos. Ahora vamos con los superlativos, pero en este caso con adjetivos pequeños, pocas sílabas. Tenemos este ejemplo. 5G, en este caso va a ser el sujeto, is, verbo to be, de, el adjetivo fast, pero le agregamos la terminación est, mobile network, es el complemento. ¿Okay? La red, 5G es la más rápida red celular, ¿sí? Entonces, bueno, en este ejemplo estamos utilizando el adjetivo fast con la terminación est para indicar que es la más rápida, ¿sí? Por eso se llaman superlativos. Vamos a pasar a un ejemplo. En pantalla ves los elementos que hay que organizar. Pausa el video y ponlos en orden. Y la respuesta es: Carlos Slim is the richest Mexican. Tenemos el sujeto, Carlos Slim, el verbo to be is, tenemos de, el, richest, el más rico. En este caso el complemento o más información es que es mexicano. Y bien, pasamos a los superlativos, pero con adjetivos grandes y unos casos especiales. Tenemos aquí un ejemplo. Everest Mountain is the most amazing mountain in the world. Tenemos que el sujeto es Everest Mountain. Luego el verbo to be is, de, must, en este caso la más, un adjetivo grande, amazing, maravillosa, y luego un complemento, mountain in the world. ¿Sí? La montaña Everest es la más maravillosa montaña en el mundo. Luego aquí tenemos pues un ejemplo que va a ser o más bien va a ser para cuando queremos decir que algo es lo mejor, ¿no? Vamos a decir the most good, si no decimos the best, o el peor, ¿no? Bad. En este caso se dice worst. Este es un caso especial. Digamos, nos sigue
esta estructura. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Corn es el sujeto, is, verbo to be, de, y aquí el mejor, vegetable, complemento. ¿Sí? El maíz o maíz es el mejor vegetal. Y ahora pasamos a un ejercicio. En pantalla, pues ves los elementos y tienes que organizarlo. Puedes pausar el video. La respuesta correcta es: Disney parks are the most beautiful parks in the world. Y para finalizar, tenemos una estructura para preguntar. Tenemos que which es cuál o cuáles. En este caso se va a integrar este ejemplo de la siguiente manera. Which, categoría del sujeto country, is, verbo to be. En este caso estamos usando larger, estamos comparando. Which country is larger? Y luego aquí está el sujeto, o en este caso el sujeto y complemento. ¿Sí? Canadá o México. ¿Cuál país es más grande? ¿Canadá o México? Vamos con otro ejemplo. Which, luego pants, sujeto, are, verbo to be, de, en este caso, vamos a usar de, must, es un superlativo con adjetivo grande, comfortable, y luego le vamos a agregar el complemento. Y en este caso, la pregunta quiere decir, ¿cuáles pantalones son los más cómodos? Jeans o pants, ¿no? Que nosotros decimos simplemente pants, pero nos referimos al pants deportivo. Bien, y en pantalla vemos unos elementos y tu turno ahora para trabajar es poder ordenarlos. Entonces puedes pausar el video y la respuesta correcta va a aparecer en esta es: Which country is the largest in the world? Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.